Buenos días. En este problema pues tenemos que calcular el flujo eléctrico a través de el disco, provocado por quién, por una carguita puntual Q, que está a lo largo del eje del radio, ¿sí?, de nuestro disco, a una distancia B del mismo. Para calcular el flujo eléctrico nosotros tenemos pues dos formas. Una de ellas es la que voy a escribir a continuación. El flujo eléctrico es igual al producto punto entre el vector E y el vector A. Y también tenemos la forma integral. Esta es el flujo eléctrico es igual a la integral de E punto de A. En este caso debemos decidir cuál de las dos formulitas debemos escoger. Debemos ver pues cómo está el campo eléctrico a lo largo de toda esta superficie, que es donde me interesa calcular el mismo, ¿sí?, el flujo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos por acá? Vemos cómo está el campo eléctrico a lo largo de esta superficie. Hay que recordar que el campo eléctrico, debido a una carga positiva, se dibuja siempre radial hacia afuera. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ver aquí que el campo eléctrico no es el mismo ni en magnitud ni en dirección a lo largo de todo este disco. Por lo tanto, esta formulita no la podríamos utilizar y la descartamos. ¿Qué fórmula deberíamos utilizar aquí? Pues deberíamos utilizar nuestra forma integral. Para trabajar entonces con la forma integral, yo aquí debo escoger un diferencial de área. ¿Cómo voy a escoger el diferencial de área? Pues lo voy a tomar como discos aquí muy delgaditos, ¿sí?, de tal manera que su área sea muy pequeña y esta sea un diferencial de área, ¿sí? Entonces voy a dibujar esto. Voy a aislar el gráfico, lo voy a hacer un poquito más grande para que podamos ver bien estos diferenciales de área, ¿sí? Le hago grande el disco. ¿Cómo le voy a tomar el diferencial de área? Pues será un disco de radio R que trazaré primero, ¿sí? A continuación trazo yo otro disco que sea su radio ligeramente menor, ¿sí?, al que he trazado anteriormente. Si es que yo hago una diferencia entonces de las áreas del disco radio R con este disco que tiene un radio ligeramente menor, ¿sí?, a radio R, pues tendríamos esta superficie de acá muy pequeñita, ¿sí? A esta superficie de acá pues le vamos a decir nuestro diferencial de área. Le voy a marcar aquí para que quede un poquito más claro. Listo. Ahora, ¿cómo se trazan los vectores área o los diferenciales de área? Siempre van perpendiculares a la superficie. En este caso nosotros podemos darnos cuenta que el disco es horizontal. Por lo tanto, nuestro vector diferencial de área debería estar perpendicular a esta superficie, ¿cierto? O sea, el vector diferencial de área debería estar hacia arriba, ¿sí? Lo voy a poner por aquí. En realidad podría estar en cualquier punto, ¿sí? Yo decido dibujarle justo al medio del disco. Usted podría dibujarle este vector diferencial de área en cualquier punto. Podría haberlo dibujado aquí, dibujado acá, ¿sí? En realidad no es importante el punto donde se dibuje el vector área. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos aplicar esta formulita que vemos acá a continuación. Y para ello yo debo ver cuál es el campo eléctrico que genera esta carga en este diferencial de área. Entonces pongámosle otra vez aquí a nuestra carga Q, ¿sí?, y dibujemos cómo estaría el campo eléctrico a lo largo de este diferencial de área. Entonces vamos a dibujarlo. Trazamos un radio hasta nuestro diferencial de área, ¿sí? Como la carga es positiva, el campo eléctrico debe estar radial hacia afuera. Este sería nuestro campo eléctrico en este punto, ¿sí? Le trazo en este punto simplemente para tener una referencia, ¿sí? Podría usted trazarle a cualquier otro punto al que usted desee, ¿sí? Pero aquí pues vamos a ver algunas relaciones fácilmente. Listo, hemos trazado ya el campo eléctrico a lo largo de esta superficie. ¿Qué características tiene el campo eléctrico nuevamente a lo largo de esta superficie? Es que tienen obviamente la misma magnitud, ¿no es cierto? Porque observe que todos están siempre en la misma dirección, ¿sí? Adicionalmente, el campo eléctrico con nuestro vector diferencial de área siempre formarían el mismo ángulo, ¿sí? De hecho, entonces lo que yo voy a hacer es mover este vector diferencial de área a nuestro punto donde hemos dibujado el campo eléctrico. Y observamos entonces que nuestro vector o nuestro ángulo, perdón, entre el campo eléctrico y de A es alfa. Y este ángulo alfa siempre sería constante, no importa dónde yo lo dibuje el campo eléctrico y el vector área.
por ejemplo, en esta región, este es el campo eléctrico, este sería nuestro vector de área, y este ángulo que tengo yo acá siempre vendría a ser alfa, y eso sucede en cada punto, no importa dónde trabajemos. Esta es una ventaja porque me permite fácilmente ya plantear esta integral. Listo, entonces vamos a plantear por aquí nuestra integral. Sabemos nosotros que el flujo eléctrico es igual a la integral de E punto de A. Yo este integral o este producto punto que tengo dentro del integral lo puedo trabajar como la magnitud de E por la magnitud del vector diferencial de área por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Observe que aquí el ángulo entre estos dos vectores ha sido el ángulo alfa, ¿no? Es un ángulo que yo acabé de marcar o asumir. Listo, entonces, ¿qué nomás necesito yo? Necesito el campo eléctrico o solo su magnitud, ¿sí?, de campo eléctrico a lo largo de este diferencial de área. ¿Cómo calculamos la magnitud? Pues es muy sencillo. Sabemos nosotros que se trata de una carga puntual. ¿Sí? El campo eléctrico está generado por una carga puntual. Así que la formulita es muy sencilla. Nosotros necesitamos pues calcular esta distancia d, ¿cierto? Para poder calcular el campo eléctrico. Entonces, ¿cómo nos quedaría la magnitud de campo eléctrico? La magnitud de campo eléctrico sería la constante, la carga, sobre la distancia que separa la carga del punto donde yo quiero calcular E, ¿sí? Que sería d al cuadrado. Ahora, d es una nueva variable. Yo no debo trabajar con esta puesto que el ejercicio ya me da otra información, ¿cierto? Entonces, yo voy a escoger aquí una o vamos a trabajar en función de esta variable r. Si nosotros nos damos cuenta, acá formamos un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Con qué catetos? Con el cateto que sería r, el radio de mi disco, de mi diferencial de área, ¿cierto? Bueno, sería de mi anillo. ¿Y con qué otro cateto de acá? Con la distancia entre la carga hasta el centro del disco. ¿Sí? Vamos a trabajar con estas variables. Así que yo puedo decir que d al cuadrado en este caso viene a ser, o solamente saquemos d viene a ser igual a la raíz de b al cuadrado más r al cuadrado. ¿Sí? Listo. Vamos con el coseno de alfa. Podemos observar que el vector de A y el vector B son paralelos. Observar también que D y E pues son colineales. Por lo tanto, nuestro vector, nuestro ángulo alfa estaría entre B y D. ¿Sí? Esto nuevamente por la propiedad de ángulos correspondientes. ¿Sí? Listo. ¿Por qué les llevamos acá? Porque habíamos recordado que aquí yo puedo formar un triángulo rectángulo y puedo sacar fácilmente el coseno de alfa. El coseno de alfa en función de estas variables vendrían a ser igual a b, que es el cateto adyacente, sobre d, la hipotenusa. Entonces voy a ponerle por acá que el coseno de alfa ha sido igual a b sobre d. ¿Sí? Listo. Resulta que d ya sabemos cómo ponerla en función de las variables que ha medido el problemita, ¿no es cierto? Así que vamos a trabajar por aquí. ¿Qué más me hace falta? Me hace falta sacar la magnitud del vector de A. ¿Sí? ¿Y cómo le vamos a sacar? Pues primero yo voy a expresar toda el área de este disco en función del radio R. ¿Sí? Así que vamos a hacer esto por acá. Sabemos que el área de todo el disco es igual a pi por r al cuadrado. Observe que yo aquí tendría una área en función de ¿quién? De un radio, que sería variable. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? Pues vamos a tomar el diferencial de la área. Y esto sería igual a 2πr que multiplica a dr. ¿Sí? Listo. Como ve, vamos dejando todas las variables en función de r, ¿cierto? ¿Sí? D también está en función de r y el coseno, al estar en función de d, también podría estar en función de r. Así que vamos a reemplazar todos estos datos en nuestra integral. Reemplazamos los datos de acá. Entonces tendríamos que la magnitud de campo eléctrico ha sido igual al producto de la constante, la carga, en este caso sería sobre d al cuadrado y conocemos ya este valor. ¿Sí? Listo. Por el momento solo le pongo sobre d al cuadrado. Que multiplica ¿a quién? Al diferencial de área. Este ha sido igual a 2πr que multiplica a dr. Que multiplica ¿a quién más? Al coseno. Al coseno
de alfa, que es igual a b sobre d. ¿Sí? Hasta este punto pues podríamos darnos cuenta por acá que nos queda la siguiente expresión: la constante 2pi que multiplica la carga que multiplica b por r que multiplica a dr, todo esto dividido para d al cuadrado, al cubo, perdón. Como ve, pues ya vamos separando por aquí quiénes van a ser nuestras constantes, ¿cierto? Ya para integrar. Y luego pues nuestras variables. Obsérvese que todas hemos dejado en función de r, ¿cierto? Por lo tanto ya podríamos hacer esta integral, ¿sí? Listo. Reemplazamos ahora el valor de d, saquemos todas las constantes: 2pi, la carga, la b, la constante k, la integral de r que multiplica a dr sobre d al cubo. Aquí yo tengo el valor de d, ¿sí? Y debo elevarle este valor al cubo. Trabajando con los exponentes de las potencias podríamos llegar a la siguiente expresión. ¿Ya? Y listo. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos calculando el flujo eléctrico a través de todo este disco, ¿sí? Si bien aquí se ha planteado el flujo eléctrico solamente a través de este disco, para hallar todo el flujo eléctrico nuevamente a través de este disco necesitaría hacer yo un sumatorio infinito de los flujos eléctricos a través de cada uno de estos discos infinitesimales que tengo acá, ¿sí? Que son muy pequeñitos. Entonces yo aquí debo definir límites de integración. ¿Cuáles serían los límites de integración? Pues veo desde dónde hasta dónde están variando estos discos. Observe que el primer disco estaría aquí muy pequeñito y su radio prácticamente sería 0, ¿sí? Y luego después, ¿cuál sería el último disco? El último disco es el que esté ya más externo y su radio sería igual a r. Entonces ya tenemos nuestros límites de integración, que en este caso van desde 0 hasta r. Para integrar, entonces yo voy a aislar la integral, voy a hacer una integral indefinida nada más por facilidad. Le voy a aislar, después le pongo la respuesta por ahí. Así que aquí me quedaría b al cuadrado más r al cuadrado elevado a la 3 medios. Esta integral se resuelve fácilmente con un cambio de variable. U decimos que es igual a b al cuadrado más r al cuadrado. Si es que yo saco el diferencial de u, esto vendría a ser igual a 2r que multiplica a dr. ¿Dónde está este término? Pues este término está justamente acá. Lo que me hace falta es simplemente un 2, como puede darse cuenta aquí. Así que lo que yo hago acá es multiplicar por 2 y dividir por 2. Así no he alterado la expresión, ¿sí? Pero yo he logrado que en el numerador tengamos du y en el denominador, pues obviamente nuestra variable b. Haciendo el cambio, esto me quedaría como 1 medio la integral de 1 sobre u a la 3 medios, ¿sí? Por du. Usted sabe que puedo trabajar un poquito con las potencias. Esto sería igual a u a la menos 3 medios que multiplica a du. Y la integral de esto, pues simplemente el caso de u a la n, ¿no? En de u la integral, entonces esto sería 1 medio de u a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración c. ¿Sí? El resultado acá pues sería 1 medio de u a la menos 1 medio sobre menos 1 medio más la constante c. Y esto pues finalmente nos queda por acá haciendo extremos con extremos, medios con medios y simplificando algunos términos, nos queda como menos u a la menos 1 medio más nuestra constante c. ¿Ya? Ahora, volviendo a las variables originales, u era igual a b al cuadrado más r al cuadrado a la menos 1 medio más la constante c. Sí, ahora que hemos hecho la integral, volvemos acá. Lo único que haríamos pues es evaluar esta expresión en función de los límites que nos han dado. Así que veamos. Esto es igual a 2pi, la constante, la carga, b, que multiplica a. Vamos a evaluar este término con su límite superior. Y esto sería igual a 1 sobre la raíz
de b al cuadrado más r al cuadrado, ¿sí? Obviamente pues con su signo menos. Ya. ¿Qué es lo que sucede acá? Pues ya he reemplazado o he puesto el exponencial como una raíz, ¿no es cierto? Como está la menos un medio, la raíz debía ir hacia abajo, así que hemos puesto de esta forma. Listo. Ahora esto sería menos, ¿sí? Evaluamos esta misma expresión ahora con el 0, así que evaluemos. Esto sería, ingreso el valor de 0 y lo único que me queda aquí sería menos 1 sobre raíz de b al cuadrado, que es b. Ya está. Finalmente, pues podemos expresar ya la respuesta. El flujo eléctrico ya de todo nuestro disco. Hemos hecho ya este sumatorio infinito, ¿no es cierto?, para hallar el flujo eléctrico. Así de igual a 2pi kb, que multiplica a nuestra constante k. Esto así de igual a 1 sobre b menos 1 sobre la raíz de b al cuadrado más r al cuadrado. ¿Sí? Listo.